Como ya les había comentado, bueno, hoy lo que vamos a ver está enfocado a continuar describiendo algunas fuerzas y su comportamiento. Y como tal, luego de esta descripción de estas fuerzas, podremos simplemente empezar ya a hablar acerca de la primera ley de Newton. ¿Listo? Hacer unas primeras aproximaciones, unos primeros acercamientos y, bueno, definir como tal, a partir de unas consideraciones, decir de qué trata la primera ley de Newton, ¿no? En este caso, pues por ahora no vamos a ver nada, casi nada numérico, va a ser un tanto teórico. Entonces, pues ya con el tiempo vamos a empezar a evaluar algunos tipos de estas fuerzas, ¿listo? Entonces, voy a compartir pantalla de la presentación. ¿Listo? ¿Logran ver? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, como tal, bueno, nosotros ya hemos hecho una descripción de algunas fuerzas, ¿no? Digamos, algunos tipos de fuerzas que encontramos, de hicimos una descripción, dónde las encontramos y, bueno, de qué tipo son, si eran de tipo atractivo, perdón, fuerzas de contacto o fuerzas a distancia, ¿sí? Y pues algunas que pues que tienen un carácter netamente atractivo, ¿no? Como la, como la gravedad, como la fuerza electromagnética, ¿sí? Que se comportan teniendo en cuenta la atracción, ¿cierto? Entonces, ya sabíamos más o menos el concepto de fuerza, ¿no? Que es simplemente un tirón o un empuje, ¿sí? Lo podemos ver de esa forma. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de nosotros de la fuerza? ¿Sí? Habíamos dicho que se caracterizan por su magnitud, dirección y sentido y el punto de aplicación, es decir, se comportan como un vector. ¿Sí? Aquí esta flechita de acá simboliza el sentido y la dirección de aplicación de la fuerza. Segundo, estas fuerzas actúan en pares, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir que las fuerzas actúan en pares? Siempre van a actuar dos cuerpos que realizan la fuerza, así uno no sea tan clara su presencia, ¿listo? Y como vimos, por ejemplo, acá en esta imagen, una fuerza puede deformar un objeto, ¿cierto? Esto es lo que sucede cuando uno cabecea el balón, cuando uno golpea el balón. Estas, digamos, son tomas en cámara lenta. ¿Sí? Entonces uno lo que ve es esto. Que uno no lo perciba en el campo, en el terreno, esto sucede muchas veces con los balones, ¿sí? Entonces sufren una deformación y cambian su sentido, dependiendo de la fuerza aplicada. Y como habíamos dicho, las fuerzas son las responsables de que se realice un movimiento. Entonces una fuerza puede producirle un cambio en la velocidad a un objeto. ¿Listo? Es decir, que si la velocidad cambia, estamos produciendo una aceleración. Hasta ahí vamos bien. Entonces ya hemos visto muchas fuerzas, ¿no? Fricción, rozamiento, nuclear, electromagnética, de tipo de tensión. Ustedes nombraron muchísimas fuerzas, ¿sí? Entonces aquí hay cuatro fuerzas que son importantes, ¿listo? Que van a depender de su origen y del sistema donde se aplican. ¿Esas fuerzas cuáles son? La primera, la fuerza gravitatoria o gravitacional, ¿cierto? Que aplica para la atracción entre dos cuerpos, teniendo en cuenta su masa, ¿listo? Esta tiene en cuenta la masa de los cuerpos, ¿ok? La segunda es la fuerza electromagnética, que al igual que la fuerza gravitacional es una fuerza de tipo atractivo, pero tiene en cuenta otra propiedad de los materiales, de los cuerpos, que en este caso es la carga, ¿listo? Es decir, esta se va a ver vista afectada por cargas eléctricas y esta puede ser de atracción o de repulsión. Como sabemos, digamos, cargas de signos contrarios se atraen y cargas de signos iguales, pues se repelen, ¿listo? La tercera es la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza es la que permite que los átomos, que los protones y los neutrones estén ligados en el núcleo, ¿listo? Como tal es una fuerza, como su nombre lo dice, es fuerte, pero su alcance es muy corto. ¿Listo? Vamos a ver también cuál es el alcance de las otras dos fuerzas. Y la última es la fuerza nuclear débil. De todas estas es la fuerza más intensa, que es la fuerza de mayor intensidad. Pero su alcance es muy limitado, su alcance es muy poquito. La distancia en la que logra presentarse esta fuerza es muy pequeña. ¿Y esta fuerza qué es lo que permite? Esta fuerza es lo que permite
es que se realicen las desintegraciones nucleares, en este caso desintegraciones beta, que su origen es en el Sol, ¿listo? Entonces, aquí tenemos el alcance de esas fuerzas, ¿sí? Está la gravitacional, que tiene un alcance de 10 a la menos, una intensidad de 10 a la menos 39, ¿sí? Es una fuerza demasiado pequeña, este exponente me lo dice. La fuerza electromagnética tiene un alcance de 10 a la menos 2, la nuclear débil 10 a la menos 5, y como dije, la nuclear fuerte es muy, muy intensa. Pero a diferencia de estas, a pesar de que esta fuerza es muy fuerte, ¿qué sucede con su alcance? Su alcance es muy limitado, ¿sí? De 10 a la menos 15 metros. En cambio, la gravitacional y la electromagnética es infinito. Y esto se explica por qué. Miren, tenemos el movimiento de los satélites. Tenemos el movimiento de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces, entre ellos, a pesar de que la distancia de separación es muy grande, la fuerza gravitacional mantiene esta rotación, esta interacción, permite que estos cuerpos puedan orbitar alrededor de la Tierra. Lo mismo pasa con los planetas alrededor del Sol, con los cúmulos de galaxias, ¿sí? Entonces, a pesar de que la fuerza es muy, muy pequeña, lo que hace que su alcance sea infinito tiene que ver es con las masas, ¿listo? Porque, digamos, las masas de estos objetos son demasiado grandes. Entre más grande la masa, pues mayor va a ser la interacción gravitacional, ¿listo? Entonces, habíamos hablado de una fuerza, bueno, esta es importante, es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción, ¿por qué es importante para nosotros? Sin esta fuerza, si esta fuerza no existiera, muchas de las situaciones o muchas de las actividades que uno realiza en el día no podría, no se podrían realizar. Por ejemplo, esta fuerza de fricción es la que permite que nosotros podamos caminar, nosotros nos podamos desplazar. ¿Por qué? Esta fricción que se ve aquí, que ejerce el pie sobre el piso, es lo que permite que nosotros podamos acelerar durante, durante una caminata, es decir, cuando caminamos. Esto es lo que permite que nosotros podamos despegarnos del suelo y vencer esa resistencia, ¿listo? Si no, pues simplemente no podríamos caminar. Y entonces, ¿qué características tiene esta fuerza? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Habíamos visto una imagen, que actúa siempre en sentido opuesto al movimiento, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de la fuerza de fricción? Ya habíamos mencionado algunas. ¿Qué más podríamos decir acerca de esa fuerza? Bueno, podemos decir que es independiente del área de contacto, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir? El área puede ser muy grande o también puede ser muy pequeña, pero esta fuerza no va a cambiar, ¿sí? No va a tener en cuenta el área. Otra es proporcional al peso de los cuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que sea proporcional. Que entre más pesado el cuerpo, mayor fuerza de fricción va a generar cuando intentamos moverlo, ¿sí? Y también es independiente de la rapidez del desplazamiento de los cuerpos, ¿sí? Es decir, no importa qué tan rápido vaya, si va muy lento o va muy rápido, la fuerza de fricción va a ser la misma, ¿listo? No va a cambiar. Y entonces, de estas fuerzas de fricción hay dos tipos, ¿sí? Hay unas que son secas y otras que son viscosas. En este caso vamos a hablar de las fuerzas de fricción que son secas. ¿Por qué? Estas que son viscosas las van a ver ustedes en el próximo año cuando vean la parte de fluidos. Entonces vamos a ver otro tipo de fuerzas de fricción. Pero aquí en este caso consideramos las secas, que son tres nomás. Una fuerza de fricción estática, una fuerza de fricción dinámica y una fuerza de fricción por rodamiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Aquí está la fuerza de fricción estática. ¿Qué creen que signifique esta fricción estática? Se desplaza deslizándose, por decirlo así. No, esa no es estática. Que crea ¿Y qué energía hace al una... moverse. Está apoyado sobre una superficie, pero no se está moviendo. Muy bien, Samuel. Cuando está apoyado sobre una superficie y no se está moviendo, a pesar de estar apoyado,
siempre existe una fuerza de fricción, ¿no? Digamos, cuando yo intento levantarlo hay un agarre entre la superficie y el objeto, ¿sí? Entonces esta fuerza, bueno, tiene este comportamiento. Esta fuerza es muy pequeña. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a mover el cuerpo, cuando yo empiezo a mover mi objeto y logro vencer esta fuerza de fricción estática, ¿qué genero? Un movimiento, ¿cierto? ¿Qué es esta fuerza de fricción cinética? Recuerden, la cinética está asociada al movimiento, ¿listo? Entonces, esta fuerza de fricción cinética es más grande que esta fuerza de fricción estática. Cuando yo logro vencer esta fricción estática, es cuando logro poner en movimiento cualquier objeto, ¿listo? Y entonces, cuando ya mi objeto se está moviendo, producto de ese cambio en el movimiento, pues también con respecto a esta superficie se va a generar una fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces estos son los dos tipos, digamos, para este tipo de objetos, ¿sí? La fuerza de fricción estática, que es la que hace que el objeto esté quieto, y esta fuerza de fricción cinética que me permite mover el cuerpo luego de que yo venza esta fricción estática, ¿listo? Y finalmente está una fuerza de fricción de tipo rotatoria, ¿sí? Que esta es la que genera, digamos, el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, digamos, algunas aplicaciones. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar las fuerzas bueno, que actúan en este cuerpo, ¿qué qué fuerzas adicionales actuarían, digamos, en esta fuerza de fricción cinética? Mm, Rozamiento. Que es esta de acá, muy bien. Este es el rozamiento, la fuerza de fricción cinética. Fricción o rozamiento, ¿no? Recuerden que es lo mismo. ¿Qué otra actúa acá? Miren esta fuerza de acá. Es la fuerza con la que empuja el señor, ¿cierto? ¿Qué otra actúa? De esos tipos de fuerzas que habíamos visto. ¿Esta cuál sería? Movimiento. ¿Esta fuerza cuál sería? Fuerza gravitacional. No, no sería gravitacional. Recuerden que esta es la fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Qué nombre tiene esa fuerza? Muy bien, la fuerza normal. Esta verde de acá sería la fuerza normal. Voy a dibujar con otro color esta fuerza de acá. ¿Esta cuál es? Gravitacional. Esa sí la fuerza, bueno, gravitacional en este caso. Recuerden que esta no la llamamos como tal gravitacional, sino el peso, ¿listo? ¿Listo? Y bueno, voy a quitar esta. La voy a dibujar un poquito más grande. ¿Esta cuál es? Esta como tal, esta de aquí es la fuerza de empuje, ¿listo? La fuerza que aplica la persona, ¿listo? Yo puedo hacer el mismo caso, ¿sí? Entonces esto es lo que llamo la fuerza, ¿listo? Entonces, como vemos, aquí tenemos distintos tipos de fuerza. ¿Qué debe suceder para que se pueda producir este movimiento entre esta fuerza cinética, la fricción cinética, y esta fuerza? En esta imagen, ¿qué debe suceder? La fuerza aplicada debe ser, ¿qué? ¿Mayor o menor? Para, Mayor. para que haya movimiento, exacto. Debe ser Mayor, sí. debe ser mayor que la fricción cinética. ¿Listo? Ujú. Ahora, ¿por qué yo dibujé estos cuerpos, bueno, estos vectores, estas flechas que me indican estas fuerzas que actúan sobre este cuerpo? ¿Por qué las dibujé aproximadamente desde el centro? Cuando uno trabaja esquemas, diagramas de cuerpo libre, siempre se toman desde el centro del objeto, ¿listo? Entonces, por eso tenemos por eso tenemos estos vectores dibujados acá desde el centro. Pues desde la superficie, desde el borde, no queda como muy bien, pero pues aquí en este caso siempre se va a hacer desde el centro, ¿listo? Cualquier esquema, las fuerzas que actúan las vamos a dibujar en el centro. En este esquema de cinética por rodadura, perdón, de fuerza de fricción por rodadura,
¿qué otras fuerzas actuarían? Nuevamente esta, ¿cuál es? Fuerza normal. Esta sería la fuerza normal. Normal. Esta sería, Normal. Rozamiento. Gravitacional. Peso. este sería el peso. Peso. No vamos a decirle gravitacional, sino le vamos a decir peso, ¿listo? Esta de acá, que es la de rozamiento, ¿qué otra fuerza actuaría? Esta flechita de acá me indica la rotación, es decir, en qué sentido está aplicada la fuerza. Hacia el lado derecho. Así está aplicada la fuerza, ¿cierto? Y esta sería la fuerza de aplicación, ¿cierto? ¿Por qué esta fricción va así? Porque el movimiento va en esa dirección. Exactamente, recuerden, lo que está sucediendo aquí, ¿qué es? La ruedita va girando y se va a encontrar con esta fricción, que es lo que hace, lo que permite que el vehículo pueda frenar, ¿listo? Entonces aquí ya estamos viendo algo también que es importante, que nosotros podemos hacer diagramas de cuerpo, a estos se les llaman diagramas de cuerpo libre, ¿listo? En los que uno dibuja todas las fuerzas que actúan, ¿ok? ¿Y esto para qué nos sirve? Digamos, por ejemplo, bueno, un ejemplo así rápido y sencillo que siempre uno ve por ahí. Digamos, tenemos esto de acá, no, esto no, bueno, sí, esto acá. Tenemos aquí este objeto y tenemos esto de acá y tenemos este cuerpo de acá. Y vamos a asumir que esto es un sistema de masas, ¿sí? Esto es una polea, este circulito amarillo, y estas son dos masas, la masa 1 y la masa 2. Entonces lo que uno quiere ver en este caso, ¿qué es? Digamos, yo quiero conocer cuál es la tensión en la cuerda. Entonces lo que yo hago es aplicar diagramas de cuerpo libre. ¿Cómo? Sencillo. Digamos, ¿qué fuerza actuaría sobre esta cajita? Peso. Esta. ¿Y esta cuál sería? Normal. Esta Normal. Y y la esta. de abajo es peso. Listo. Esto es peso, estas dos son peso y estas dos son fuerzas normales. Pero lo que estamos viendo aquí, ¿qué es? Que esto es una Fricción. cuerda. Entonces, vamos a considerar que aquí no hay fricción, ¿listo? Que esta polea es ideal. Así uno le dice. Entonces, uno que ve aquí, uno lo que nota aquí en este caso es que La fuerza normal. esta fuerza normal es igual a la tensión que se produce en la cuerda, ¿cierto? Entonces uno aquí arma unas ecuaciones y dice, ah, bueno, la tensión en esta cuerda va a ser ¿cuál? Listo, calcula su tensión. Pero también uno debe elegir, digamos, un sentido en el que va a girar esa fuerza. Entonces nosotros lo que vamos a decir, en este caso, es que la polea se va a mover así, ¿listo? ¿Por qué? Porque, digamos, esta fuerza, esta masa es más grande, entonces va a arrastrar a esta masa de aquí, entonces la polea se va a mover así, ¿listo? Va a moverse así. Y entonces simplemente lo que uno hace es calcular las distintas variables. Por ejemplo, me pueden pedir la aceleración del objeto, me pueden pedir la tensión en la cuerda, me pueden pedir el cambio en la altura, es decir, qué tanto se va a elevar esta masa hasta llegar al equilibrio, ¿sí? Entonces nos van a pedir muchas cosas, ¿listo? Y uno con estos diagramas de cuerpo libre, que puede ir haciendo, por ejemplo, para este de la fuerza normal, para este de rotación, para este de la fuerza de la fricción estática, que simplemente sería ubicar aquí el peso y la normal. ¿Por qué? Porque apenas se le está aplicando la fuerza, todavía no se está moviendo. Entonces no hay como tal una fuerza aplicada en este caso. ¿Listo? Y uno dibuja estos vectores. Con esto puede encontrar distintas cantidades que pues obviamente son importantes durante el desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tiene que ver digamos, con diagramas de cuerpo y con las fuerzas que actúan. Y pues también los tipos de fricción que encontramos nosotros, ¿listo? Entonces, listo. Voy a quitar ya los dibujitos. Ahora, ahora sí, ya tenemos una descripción clara de lo que es fuerza, ¿no? Como tal, ya sabemos qué son las fuerzas,
Porque mi mamá. Los tipos de fuerzas. Tenemos... Matías. Ya está silenciado, tranquilos. Tenemos ya la descripción de las fuerzas, la descripción de los tipos de fuerzas, según su origen, según su aplicación, ¿cierto? Porque pues hay fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Entonces ya podemos hablar de la primera ley de Newton, ¿sí? Entonces, vamos a partir de las siguientes suposiciones, ¿sí? Vamos a iniciar el estudio de la primera ley de Newton teniendo en cuenta estas situaciones. La primera, supongamos que un bloque de madera se encuentra sobre una mesa, ¿sí? Pues sabemos que es evidente que ésta permanecerá sobre ella en reposo mientras no exista alguna influencia, es decir, una fuerza externa que no esté balanceada o que no sea equilibrada sobre él. ¿Esto qué significa? Pues nosotros, ¿qué tenemos acá? No tengan en cuenta mis dibujitos, ustedes dibujan mejor. Vamos a decir que eso es una mesa. Vamos a dibujarle las paticas. Tengan de cuenta que eso es una mesa, ¿listo? Eso es una mesa. Bueno, quedó una pata más gorda que la otra. Y tenemos sobre ella un bloquecito de madera, que va a ser este, ¿cierto? Pues es evidente que simplemente no va a haber ninguna fuerza que actúe, ¿cierto? Este objeto está en equilibrio, ¿por qué? Podríamos hacer un ejercicio teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre este objeto, sobre este bloque de madera. ¿Qué fuerzas actuarían acá? Peso. Peso. Eso, muy bien. ¿Qué es este? ¿Y qué otra fuerza actuaría? La fuerza normal. Y actuaría la fuerza normal, que va hacia arriba. Siempre actúan esas dos fuerzas, en todos los casos. Siempre van a estar presentes. La fuerza normal es una fuerza que siempre va a estar. Y el peso también. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos ya aquí estas dos fuerzas. La fuerza normal y la fuerza del peso. ¿Listo? Bueno, aquí el vector no lo puedo dibujar más grande, pero se entiende que estas dos fuerzas son iguales. ¿Listo? ¿Por qué decimos que el sistema está en equilibrio? Pues esta fuerza, estas fuerzas tienen la misma magnitud, pero el sentido contrario. ¿Listo? Y no tenemos fuerzas que actúen en estos sentidos, ¿sí? Ni hacia acá ni hacia allá, lo que no me genera ni fricción ni movimiento, ¿sí? Entonces simplemente este cuerpo va a permanecer así, quieto, al menos que yo ponga a actuar una fuerza externa. Pero digamos, si yo tengo en cuenta lo que nos está diciendo esta primera consideración, que es, no exista alguna influencia, fuerza externa balanceada sobre él, es decir, esto es lógico, ¿no? Siempre va a permanecer en reposo. Pero ¿qué pasa si yo aplico esa fuerza? Esa fuerza no va a ser perpetua, ¿sí? No va a ser un movimiento perpetuo. Es decir, yo golpeo una esfera o un balón y el balón siempre va a estar en movimiento. Cuando yo pongo, después de que estaba en reposo. ¿Cierto? Uno nota que el cuerpo sí cambia su estado de movimiento, se empieza a mover, pero va a llegar a un punto en el que se detiene, en el que vuelve al reposo. ¿Por qué sucede eso? Es decir, ¿por qué ese movimiento no es perpetuo? Porque la aceleración es cero. Bueno, vamos a ver aquí, digamos. La aceleración es cero acá, ¿cierto? En esta situación. Si nosotros aplicamos una fuerza en cualquier sentido, vamos a cambiar la aceleración, ¿cierto? ¿Qué va a generar que se cambie la aceleración? Un movimiento. Pero ¿por qué ese movimiento no perdura en el tiempo? Es decir, no se mantiene. ¿Por qué no se sigue aplicando? Primero puede ser porque la fuerza no se aplica de forma permanente, sí, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Qué otra cosa podríamos decir?
pues digamos, ya vimos algunos tipos de fuerzas, ¿no? Recuerden, hay algo que hace que los cuerpos se desaceleren. Cuando yo genero este movimiento, ¿qué va a pasar? Se va a generar aquí una fricción con la superficie, ¿cierto? Que como es opuesta, a medida que el cuerpo se vaya deslizando, esta fuerza de fricción va a ir haciendo que el cuerpo a su vez también vaya, pues vaya perdiendo algo de velocidad, sí, vaya perdiendo velocidad. A tal punto que, ¿qué sucede? Digamos, esta fuerza, como solo la apliqué una vez, es decir, le di un golpe, ya no se está aplicando, pues como le falta ese impulso adicional, pues esas fuerzas se empiezan a, esa aceleración y esa fricción se empiezan a equilibrar hasta que llegamos a qué? Nuevamente a esta condición de equilibrio, ¿listo? Entonces esta primera consideración, pues es lógica, ¿no? Que simplemente se va a encontrar siempre en reposo mientras no exista alguna influencia, ¿sí? ¿Qué otra consideración nosotros hacíamos? Listo. Ya estamos haciendo la primera consideración, que es el reposo. Yo ya les había comentado acerca de esta primera ley de Newton. ¿Qué otra cosa puede uno considerar acá? Bueno, la siguiente consideración, vamos a imaginar que ustedes empujan ese bloque, ¿sí? Con una fuerza horizontal. Y que es lo suficientemente grande para vencer esta fuerza de fricción entre el bloque y la mesa. En esta situación el bloque se pone en movimiento, ¿cierto? Lo que veníamos diciendo. Nosotros empujamos la masita, ahora vamos a aplicar la fuerza. De forma horizontal, ¿hacia dónde la vamos a aplicar? ¿Hacia dónde aplicamos esta fuerza? Si es de forma horizontal, la podemos aplicar en cualquier dirección, ¿no? La podemos aplicar en este sentido o la podemos aplicar en este sentido, como uno quiera. ¿Listo? Pero entonces, para no confundirnos, la vamos a aplicar siempre hacia la derecha. Entonces voy a quitar esta de acá. Aplicamos esta fuerza. Recuerden la consideración que habíamos hecho. La fuerza aplicada debe ser mayor que la fuerza de rozamiento o de fricción para que se produzca un movimiento. ¿Listo? Entonces esto es lo que sucede acá. Aplicamos esta fuerza y empezamos a ver que se produce un movimiento. Entonces uno diría, bueno, cuando se produce ese movimiento es perpetuo. Uno pensaría que ese movimiento es perpetuo. Y no, no es así. Digamos, uno tendría la consideración o la concepción de que ese movimiento va a perdurar siempre. Es decir, no va a cambiar. Pero pues por lo que habíamos dicho, sigue existiendo esta fuerza de fricción y sigue existiendo esta fuerza gravitacional y sigue existiendo otro tipo de fuerzas que van a hacer que ese objeto se detenga. Pero eso no quiere decir, digamos, por ejemplo, en el caso de... ¿En el caso de qué? En el caso del movimiento en un tren, ¿cierto? Es decir, si este cuerpo está en movimiento, ¿qué sucede? Este cuerpo siempre va a estar en movimiento al menos que una fuerza externa lo detenga, ¿sí? En este caso, si yo lo pongo en movimiento, la fuerza externa que va a actuar para que se detenga, pues bien puede ser la fricción, bien puede ser la gravedad. Digamos, este objeto, ¿qué va a pasar? Va a salir de la mesa y va a caer. La atracción gravitacional lo va a llevar hasta el suelo, haciendo que se detenga finalmente, ¿sí? Y bueno, con esto ya uno puede irse acercando como tal al concepto de primera ley de Newton. Entonces, lo que simplemente nos está diciendo esto es que a menos de que una fuerza externa actúe, los cuerpos van a permanecer con su estado de movimiento. ¿Cuál estado de movimiento? Sea reposo o sea como tal movimiento rectilíneo uniforme. Eso se explica por qué. Por eso tenemos en cuenta distintos puntos de vista. ¿Qué puntos de vista? Bueno, el punto de vista de un observador en tierra cuando ve moverse un tren, ¿cierto? Alguien está quieto en un tren y ese observador esa persona está quieta, pero el tren se está moviendo, ¿sí? Independientemente del sistema de referencia, hay alguien que se encuentra moviéndose. Y lo que yo les decía, va alguien en un tren, hay alguien en un tren, ¿sí? Y hay alguien afuera viéndolo.
Entonces, si esa persona que está dentro del tren lanza una pelotica hacia arriba, la persona va a ver que la pelota hace un movimiento, pues la pelotica va a hacer este movimiento, ¿no? La persona que va en el tren ve esto. Pero la persona que está fuera del tren, lo que percibe es este movimiento, ¿sí? Y ambas observaciones son correctas, ¿cierto? El observador en tierra está viendo el movimiento del tren, y entonces él asume que todo lo que está dentro del tren se mueve. Pero la persona que está dentro del tren, a pesar de que el tren está en movimiento, él está en reposo, ¿cierto? Entonces él ve el movimiento de la pelotica de esta forma, ¿sí? Entonces son